de mayo para los que le coincide ese día a los de la otra extensión al otro día, ¿sí? Pero esa semana sería el primer parcial. Metodología que vamos a usar para examinar, eh, casos prácticos, ¿sí? Van a ser 4 casos prácticos en los cuales van a tener que resolver, van a tener una consigna y van a tener que resolver conforme una metodología específica. En realidad no le va a resultar tan raro, tan distinto de la metodología que han tenido ya los que la mayoría de los alumnos cursaron con Daniel Domínguez Naín, entonces la metodología de examen es similar, ¿sí? Son casos prácticos donde ustedes tienen que encontrar cuál es la situación conflictiva que se encuentra en ese caso y resolverla, ¿sí? Obviamente acá nos vamos a centrar en cuestiones de la parte especial, vamos a ver algunos delitos específicamente y ustedes van a tener que desarrollar ahí y demostrar el conocimiento mínimo que se requiere para la prueba del curso. Entonces, sabemos medianamente cuál va a ser la fecha de examen, tenemos ya presente cuál va a ser la metodología, el material de estudio, sí o sí, todas las clases tenemos que usar código penal como mínimo, sí o sí, indispensable. Necesitamos código penal, necesitamos ir anotando nuestro código penal, necesitamos ir marcando algunas cosas de la clase, todas las clases van a ser así. Y a partir de ahí, ¿qué bibliografía utilizamos? ¿Sí? ¿Qué material vamos a utilizar? En realidad, cualquier manual de los que se usa dentro de la UNE, de los docentes de la UNE, van a ser válidas. ¿A qué me refiero? Tanto la obra de Bompadre va a servir, cualquiera de ellas, o sea, pues, respecto a los temas que estemos dando, obviamente. La obra del doctor Gonzalo Molina, sin duda que también, o sea, yo la puedo recomendar inclusive como base de estudio sin ningún tipo de problema y se las recomiendo. Van a ver inclusive que el dictado del curso tiene una similitud respecto a la obra del profesor, de Gonzalo Molina me refiero. Entonces, tranquilamente pueden usar esa. Comentado, a mí me gusta usar mucho el Código Penal comentado de Hammurabi. Es muy extensa, son 14 tomos. La parte especial son un poco menos, pero si alguien lo tiene o tiene algún conocido, de ahí bienvenido sea el material. Están muy bien desarrollados. Son distintos autores los que van escribiendo cada artículo, cada parte. Entonces, bibliografía. La pueden usar tranquilamente el Código Penal comentado de Hammurabi. Cualquier obra, sin duda, de Sebastián Soler, Núñez, Fontán Balestra, sirve, pero son obras viejas, ¿sí? Es más, son las mejor escritas, sin duda. Es la que tendríamos que leer, pero vamos a tener un problema porque van a ver que están escritos con un sistema distinto al que ustedes aprendieron y con el que yo enseño también. Entonces, ese va a ser un inconveniente. Pero si alguien tiene Sebastián Soler, Núñez, Fontán Balestra, son obras que valen muchísimo la pena leerla, pero siendo consciente de algo que vamos a ir marcándolo, ¿no? Que lo vamos a marcar hoy, la clase hoy va a ser introductoria y ya van a ver por qué le hablo de clase introductoria. Entonces, pueden usarlo. ¿Qué también pueden usar? O sea, no va a haber un solo alumno que pueda decir, mire, doctor, yo no tengo de dónde leer. Para leer hoy en día creo que no hay excusa, porque hoy en día con el internet medio que todos tenemos material de lectura. Dentro de eso, también es permitido y es válido como material de estudio el Código Penal comentado de pensamiento penal. Si bien yo creo que tiene algunas deficiencias en algunos trabajos particularmente que son flojos, pero la verdad es un código penal que sirve para estudiar, ¿sí? Está en línea, es libre y nadie tiene excusa para decir, mire, yo no tengo la obra de Gonzalo Molina, yo no tengo la de Padre, yo no puedo comprar, yo no puedo fotocopiar, está bien. Nadie le va a exigir nada a eso. El código penal en línea la podemos tener todo, o sea, todos ponemos código penal ahora, tenemos código penal. Código penal comentado de pensamiento penal está en línea
Entonces, no hay excusa para que no tengamos lugar donde leer los temas que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? A partir de ahí tenemos lo que es material propiamente de la parte especial. Obviamente va a haber algunos temas específicos que lo vamos a desarrollar de una manera particular y lo vamos a anotar en la clase y ya se van a dar cuenta, ¿no? Y dicho esto, sabemos la fecha de parcial medianamente, sabemos la metodología de examen, sabemos material de estudio. Eh, lo que tenemos que ver y ponernos de acuerdo es cuál va a ser el método de enseñanza. Yo soy un docente que generalmente interactúo mucho con el alumno, ¿sí? Interactúo mucho, ¿sí? Eso implica una complicación mediante tengamos este sistema Zoom, ustedes vieron, sacan, no nos escuchan, a veces se traba, pero yo tengo muy presente los alumnos que colaboran, ¿sí? El alumno que colabora no es el alumno eh, que prende la cámara, el alumno que colabora, el alumno que está atento a lo que se está escuchando y que hace las consultas y pregunta. No significa que el que entiende necesariamente, ¿sí? El que pregunta generalmente es porque le está faltando algo que atender y esa es la idea es que tanto ustedes como yo podamos aprender, ¿sí? La idea es que nosotros aprendamos. Yo necesito aprender porque de eso se trata, ir cada vez aprendiendo un poquito más, ser un poco mejor docente de mi función y ustedes implican ser un poco más profesionales al camino que se están acercando. Ustedes están por ser abogados, van a ser profesionales del derecho, entonces necesariamente tienen que ir creciendo en el conocimiento, en la postura y en el temple también, que es parte de, entiendo yo, de mi materia. ¿Sí? Yo entiendo que el derecho penal tiene que darle un temple especial también para los que se van a dedicar a la carrera propiamente dicho. Entonces a eso también nos vamos a encargar durante este año. ¿Sí? Vamos a aprender. Eh, es una materia que nos sobra material día a día porque la realidad se encarga de darnos todos los días casos prácticos. Entonces, todos los días tenemos casos prácticos, todos los días vamos a tener cosas que discutir y todos los días vamos a tener cosas en las cuales, miren, esto se puede resolver así o se puede resolver así, esta es la cuestión técnica que hay de conflicto, qué debería hacer la defensa en este caso particular, qué debería hacer la acusación en este caso particular, cómo podría hacerlo un juez o resolver un juez en este caso particular, ¿sí? Que dice, si bien mi función propiamente es desde el punto de vista eh, de lo que es la academia, como le llamamos la academia, o sea, lo que son los autores, no podemos soslayar lo que pasa en la faz práctica, ¿sí? Yo entiendo que ustedes se tienen que preparar y se tienen que preparar para ser prácticos desde el punto de vista de cumplir una función en el ejercicio de la profesión. Van a cumplir un rol y en ese rol es el que va a ir destinado este curso particularmente de Derecho Penal Parte Especial. Nombré dos, tres veces de que es un derecho penal de parte especial, pero ahí hay una pequeña mentirita, porque en realidad este curso va a tener la característica de ser una continuación y un retroceso en algunos aspectos, porque vamos a volver insistentemente y casi todas las clases a parte general. Insistentemente y casi todas las partes a parte general. Vamos a volver a aquellas clases que ustedes tuvieron con el profesor Daniel Domínguez Naín. Vamos a repasar los temas que ustedes vieron con Daniel Domínguez Naín. ¿Qué temas? Tipicidad, imputación objetiva, participación, concurso, concurso ideal, concurso real, complicidad primaria, complicidad secundaria, autoría, coautoría, autoría mediata, autor detrás del autor. Todos esos temas nosotros vamos a ir viendo en los tipos penales y vamos a ver qué es eso que le trató de enseñar en su momento el profesor de parte general y que tiene que tener vigencia acá, porque si no lo que él le enseñó y no tiene vigencia acá, como margen de discusión al menos, no como aplicabilidad, vamos a ver que no necesariamente se va a aplicar en todos los casos, pero sí como margen de discusión. Tiene que tener un sentido, porque si no estuvieron perdiendo el tiempo los años anteriores aprendiendo eso y van a ver que no necesariamente eso no significa que estamos ante una ciencia exacta. Quien quiere que me diga
o quiere saber, mire, cómo está bien resuelto el tema de los rugby, está bien resuelto el tema de Torsi, no sé, del que ustedes quieran, esto no es una ciencia exacta, esto es una ciencia social la que nosotros venimos a trabajar. Y dentro de esa ciencia social lo que nosotros tenemos que tener es el margen de conocimiento para poder discutir en un dialecto parecido, en un idioma parecido. Porque si ustedes me dicen, mire, esto es amarillo, y usted me dice esto es amarillo porque yo digo que es amarillo, y el otro me dice esto es rojo porque es rojo, no nos estamos poniendo de acuerdo en el dialecto que tenemos. Entonces, cuando yo digo, mire, esto es típico, es porque le estoy dando una cantidad de contenido peyorativo. Estoy diciendo, esto es típico por esto. Ah, no, mire, esto es típico porque esta conducta se subsume dentro del tipo penal de esta manera, y ese tipo penal tiene estos elementos objetivos y subjetivos. Ah, empezamos a tener un diálogo, hablamos un mismo idioma, y ese mismo idioma es el que tenemos que seguir conservando durante el devenir de este cursado. Como ustedes habrán visto, nosotros tenemos básicamente la materia es derecho penal. No nos estamos por distinguir de eso. El derecho penal es uno solo. Lo que sucede es que ya nuestro código penal se divide en dos libros, el libro primero y el libro segundo. El libro primero es propiamente lo que ustedes vieron en parte general. En principio, vamos a ver que vamos a ir tomando un montón de cosas ahí. Desde el artículo 1 hasta el artículo 78, que es lo que ustedes en principio vieron. Tienen 13 títulos el libro primero. El libro primero tiene 13 títulos y ese es el que en principio ustedes desarrollaron en parte general. Y lo que nos toca por ver a nosotros es todo el libro segundo, desde el 79 hasta más allá del artículo 300 del Código Penal, más las leyes especiales. Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Cómo está dividido este libro segundo? Nuevamente en 13 títulos, idéntica manera que el libro primero. Todo el libro primero tiene 13 títulos, este libro también tiene 13, es decir, 26 títulos en total. Nosotros vamos a dedicarnos a este segundo tramo, ¿sí? Al libro segundo del Código Penal, empezando con el homicidio, artículo 79 del Código Penal, hasta llegar a los delitos económicos en el artículo 303 en adelante. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, pero el derecho penal es uno solo. Y, por ejemplo, ¿quién recuerda cuál es el concepto de esto de derecho penal? Van a ver que es importante para poder meternos en el tema que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Qué es esto del derecho penal? ¿Qué es lo que estamos por estudiar? Se suele decir que el derecho penal es lo que establece un antecedente y un consecuente. Un binomio se suele hablar. Establece el antecedente, que es la conducta, y el consecuente, la consecuencia, digamos, a la conducta, que es la pena. Entonces ustedes ven, por ejemplo, el 79 dice el que matare a otro. ¿Sí? El que matare es el antecedente y la consecuencia es, será penado con 8 a 25 años. Ahí ustedes tienen el antecedente y el consecuente. Entonces se suele repetir como concepto de derecho penal, como concepto de derecho penal, que básicamente es ese conjunto normativo que establece el antecedente y el consecuente. ¿Qué características tienen el derecho penal o las leyes que son penales de las que no son penales? Y algunos dicen, miren, establecen conductas y penas. Ahí nosotros sabemos que estamos ante una ley penal porque establecen conductas y penas. Es muy válida esa aproximación y a mí me gusta darla porque da una visión muy particular del derecho penal aproximada, pero no necesariamente cierta. Aproximada, pero no necesariamente cierta. ¿Por qué? Porque habrán visto ustedes
que hay muchas normas que inclusive están dentro del Código Penal, no voy a nombrar leyes especiales, que no establecen conductas. Por ejemplo, la prescripción de la acción, la prescripción de la pena, la suspensión del juicio a prueba, algo que yo me voy a cansar de explicarle a ustedes por X motivo que le voy a explicar. No establece una conducta, pero ¿qué establece la prescripción? La prescripción establece un tiempo de vigencia durante el cual el Estado puede llegar a aplicar o no una sanción punitiva determinada. A partir de ahí, el Estado perdería ese poder punitivo, ese poder sancionatorio, ese poder, decía Frank von Liszt, que el Código Penal es la carta magna del delincuente. Y otro autor hacía una corrección a esta frase, dice, no, el Código Penal es la carta magna del ciudadano. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense, el poder punitivo del Estado se pierde. Y eso es derecho penal. La prescripción de la acción es derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, creo yo que esta es la definición que se aproxima un poco más a lo que nosotros estudiamos, es un conjunto normativo que determina la responsabilidad penal de la persona. Fíjense si no es así, que por ejemplo, la prescripción no establece un antecedente y la consecuencia a ese antecedente, que sería la conducta, la pena, la consecuencia, pero sí determina cuando una persona puede ser declarado responsable. Y eso es derecho penal. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Un conjunto normativo, conjunto de leyes que determinan si una persona puede ser declarada responsable o no. Eso es lo que vamos a estudiar. A eso nos vamos a dedicar nosotros. A ver leyes, a ver normas, a ver un conjunto normativo de cómo resuelven este caso. Le pegó, el otro no pegó, el otro miró, el otro empujó, de dónde surgen esas teorías, cómo se llega a esa conclusión, de qué manera, qué elementos usaría yo. Entonces, una vez que nosotros lleguemos a ese nivel de análisis, vamos a dar por satisfecho desde el punto de vista de llegar a un nivel de conocimiento mínimo para el desarrollo profesional. Mínimo. No significa que van a salir preparados. Mínimo. No significa que van a salir preparados. Si ustedes son conscientes de eso, de que va a ser un curso difícil, de que va a ser un curso de que no todos van a aprobar y ya muchos ya saben porque están recursando conmigo, no la primera vez, sino varios años, eh, se van a dar cuenta de que un curso que se puede aprobar, que un curso que ustedes van a aprender un montón de cosas, de un curso que no va a ser sencillo, pero que un curso que no les prepara con el nivel de excelencia que ustedes van a requerir. Eso también quiero saber, quiero que lo sepan. Entonces, si todos estamos de acuerdo, no de acuerdo, sino estamos en claro de que vamos a exigir un cierto nivel, de que vamos a exigir un nivel de esfuerzo por parte de ustedes y que ese nivel de esfuerzo también implica que ustedes no van a salir con el nivel necesario que requiere la sociedad por parte de ustedes, vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. O sea, yo le voy a exigir un cierto nivel. Ese cierto nivel no es el que yo considero que es necesario para un profesional del derecho, pero sí para que puedan aprobar derecho penal parte especial en el año 2023. Entonces, lo que quiero poner en claro son las reglas de juego, ¿sí? O sea, lo que no me gusta es mentir a mí, ¿sí? No le voy a decir que es un curso fácil, no le voy a decir que es un curso imposible, ¿sí? Le voy a decir que un curso, y ya los que me conocen saben, un curso con ciertas estadísticas, ¿sí? Ciertas estadísticas que se suelen mantener medianamente en el tiempo, excepto el año pasado, que fue un año más raro, y el anterior, en el cual tuve un nivel de aprobado un poquito mayor. Generalmente es un curso que termina con muchos niveles de desaprobado, ¿sí? Un 50% desaprueba, el otro 50% no. Estoy hablando en las extensiones áulicas, en el curso de sede central es mayor el nivel de desaprobado. Entonces,
para que ustedes tengan en claro de que va a ser un curso con dificultades para ustedes. Va a requerir esfuerzo por parte de ustedes, mucho más con esta metodología del Zoom, con el nivel de distracción que uno va teniendo. Entonces, ¿qué es esto de que vamos a ir recurriendo a las clases del doctor Domínguez Naín en ese sentido? ¿Por qué les digo esto? Porque así va a ser, y hoy la clase de hoy va a ser de parte general, ¿sí? Vamos a meternos con parte especial, vamos a hablar de homicidio, pero vamos a meternos con parte general primero. Recordarán ustedes que derecho penal, parte general, se divide en tres. Teoría del derecho penal, que es la definición que acabo de dar, más todos los principios. Teoría del delito, conducta típica, antijurídica y culpable. Y teoría de la coerción penal. Y yo ya hablé de tres temas y en cada uno metí temas de cada uno de ellos. Por ejemplo, hablé de prescripción. Eso es teoría de la coerción penal. Hablé de tipicidad. Eso es teoría del delito. Hablé de concepto de derecho penal, eso es teoría del derecho penal. O sea, ya empezamos a mezclar esos conceptos que ustedes fueron aprendiendo, ¿sí? Hay algunos conceptos que yo no sé si lo desarrollaron con profundidad, pero que sí vamos a necesitar que ustedes estén bien fuertes para el análisis. Algunos de ellos son temas de autoría y de participación que me parecen indispensables para que yo pueda explicar el tema, porque si no, yo no puedo explicar homicidio si ustedes no saben lo que es autoría y participación. Entonces, esos son temas que vamos a empezar a charlar, o no significa que lo vamos a agotar, pero sí a charlar. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores en nuestra materia? Principios constitucionales del derecho penal. Recordarán ustedes, está el principio de legalidad, principio de reserva, principio de culpabilidad, y esos son los tres principios rectores. Esto no significa que son los únicos, pero sí son los que aprendieron respecto a principios constitucionales del derecho penal, ¿sí? Nulo un crimen, nula pena sin el lege, no va a haber un delito, tampoco va a haber una pena si no hay una ley. Esa ley, ustedes ya saben que tiene que tener una característica, tiene que ser anterior al hecho del proceso, es decir, que el derecho penal rige para el futuro y no rige para el pasado. Perfecto, todo lindo, todo temas que ya conocemos nosotros, ya vimos derecho constitucional, esto, doctor, ya sabemos nosotros, perfecto. Pero saben también que esa regla va a tener una excepción, el de la retroactividad, barra y retroactividad de la ley penal. O sea, la ley siempre va a regir para el futuro, siempre va a tener que regir para el futuro, pero sabemos que por los tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución, artículo 75, inciso 22, Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, y la Carta Americana de Derechos Humanos, nosotros tenemos incorporado también un principio constitucional que dice que cuando una ley es más benigna, puede regir para el pasado, ¿sí? Principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Ustedes saben eso, y esa es una excepción al principio de legalidad propiamente dicho, porque si la ley penal va a regir para el futuro, y después me dicen, no, no, pero también va a regir para el pasado cuando sea más benigna, es una excepción, ¿sí? Entonces, esa excepción tenemos que tenerla en clara, tenemos que saber por qué surge. No surge del 18, no surge del 18 porque el 18 lo que establece es el principio de legalidad secas, tal cual lo expliqué primeramente. La excepción es el de la retroactividad de la ley penal más benigna, por esos dos tratados básicamente incorporados en el 75, inciso 22. Pero el de legalidad también dice que básicamente no puede existir una pena y no puede existir un delito si no hay una ley que lo haya establecido. Es así, ¿no es cierto? Y esa ley tiene que tener una característica. ¿Cuál es? Primero, que sea escrita. La primera característica de la ley es que tiene que ser escrita. Esto tiene una excepción o no excepción, tiene una prohibición, perdón. La prohibición, ¿cuál es? De que sea escrita, de que no puede ser fuente generadora del derecho penal la costumbre. La única fuente generadora del derecho penal, ¿cuál es? La ley. La ley es de donde surge dura lex, el lex belinoris. De ahí viene la prohibición de la ley. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Ley. ¿Qué es derecho penal? Conjunto normativo, leyes.
Ahí está nuestro material de estudio. Nosotros tenemos que tener permítanme, yo siempre ando con la lapicera porque es mi material de trabajo. Yo no ando con una pala, pero no por denigrar al que anda con pala. Yo tengo que andar con la ley en mano, porque es mi material de estudio. Decía siempre mi maestro, dice siempre mi maestro, el profesor Pessoa, dice, el problema que tenemos los que estudiamos o los alumnos que estudian derecho, generalmente se les pregunta qué es lo que están estudiando, se les pregunta a los que están afuera de la facultad y no saben cuál es su objeto de estudio. Tienen que saber cuál es su objeto. Nosotros estamos estudiando la ley. Entonces, nosotros tenemos que andar con nuestro código en mano. Tenemos que andar con nuestro código en mano y sabiendo que la ley es lo que estamos estudiando y con la lapicera para ir marcando cuál es nuestro objeto de estudio y qué es lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, este principio de legalidad que está en el 18 establece que la ley es la única fuente generadora del derecho penal. Pero esto tiene una excepción, ustedes ya lo vieron con Daniel Domingo Neil. ¿Cuál es la excepción al principio de legalidad desde el punto de vista que tiene que ser escrito? Ya sabemos cuándo puede volver para atrás, cuando es más benigna, pero la excepción a que sea escrito, ¿cuál es la otra fuente generadora del derecho penal y que no va a ser la ley propiamente dicho? ¿Cuál es la excepción esa? ¿Y de dónde surgen? ¿Alguien se acuerda? Jurisprudencia puede ser, profe. La Costumbre. jurisprudencia. No, no, es, es más grave o más grande la excepción, por así decirlo, aún. Es la costumbre. La costumbre, fíjense lo que estoy diciendo, miren, la única fuente generadora del derecho penal es la ley, y después me dicen, me mete la costumbre. ¿Cómo la costumbre? Sí, la costumbre internacional, el jus cogens, el derecho de gente. Y eso, recordarán ustedes, sucedió y viene, es bueno explicarlo porque ahí uno va a entender un poquito que eso que me hablaba que es derecho penal, cuando en la Argentina pasó, y creo que lo habrá comentado el profesor, eh, Enrique Arancibia Clavel era un ciudadano chileno perteneciente a la DINA. ¿Sí? La DINA era el Servicio de Inteligencia de Chile, la dictadura de Pinochet, y que había mandado a perseguir e investigar a algunos ciudadanos chilenos en la que habían venido a la Argentina, en el sur básicamente. Este ciudadano chileno, perteneciente al Servicio de Inteligencia de Chile, durante nuestra dictadura, 1976, 78, 79, cometió varios hechos. ¿Sí? Entre eso cometió unos homicidios, torturas, secuestros, que fueron investigados. ¿Sí? Cuando se investiga a Arancibia Clavel, Enrique Arancibia Clavel, se lo juzga, por ejemplo, por homicidio. Vamos a poner por homicidio. Se le juzgaba por muchos hechos, ¿sí? ¿Sí? Secuestro de personas, torturas, homicidios agravados. Por homicidio. Fíjense por un segundo, y vamos a meter, estas clases van a ser así. Vean el artículo 79 del Código Penal, que es el homicidio. El que matare a otro tiene una pena de 8 a A 25 años, profe. de 8 a 25 años. Clarisa Collado, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Cuándo prescribe el homicidio? La acción de homicidio. Clarisa, solamente Clarisa. Yo tengo un homicidio, maté a una persona, voy al abogado y le pregunto, ¿cuándo prescribe ¿Prescribe? Sí, me dice el abogado. ¿Cuándo? Te pregunto. ¿Cuándo? Te pregunto. ¿Cuándo prescribe, Clarisa? ¿Qué vamos a aprender nosotros? Prescripción de la acción, prescripción de la pena, participación, tipicidad. Vamos a aprender mucho nosotros. Voy a ser muy pesado con ustedes, pero vamos a aprender.
tenemos que saber las prescripciones, más allá que no sea propiamente mi materia, pero algo que ustedes como abogados tienen que saber sí o sí porque es un material de estudio, ¿sí? Entonces, no tengan ningún empacho en no saber ahora, tengan empacho en no saber en el parcial, porque ahí estamos en problema, porque ahí sí pueden llegar a perder. Entonces, no se preocupen en el no sé, sí ver de dónde saco para saber, eso sí, ¿sí? Pero está bien que no sepamos hoy, en realidad eso deberían saberlo hoy, pero ustedes tienen que saber, vamos al artículo 62 del Código Penal, ¿sí? Y en este momento les voy a pedir que me ayuden porque casualidad dejé en mi otra mochila mi código, porque tuve audiencia y no la traje acá conmigo. Puedo Eh, leer si quiere. por favor, 62, por favor. La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación. 1. A los 15 años cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua. Verónica, hasta ahí Señor, un segundo. bien, Cuando tiene reclusión o prisión perpetua, a los prescribe 15 a los años. 15 15 años. años. Entonces, la acción, por ejemplo, de los Ragber, que la acusaron de un delito que tiene cadena perpetua, la acción prescribe a los 15 15. años. Ahí tenemos la primera regla. Ahora vamos a la otra que es la que nos interesa a nosotros para contestar la pregunta que yo hice. Des- Seguimos. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2 años. Perfecto. Ahí tenemos la otra regla y la importante. Ahí tenemos la otra regla y la importante. Entonces, ¿qué tenemos que saber? El máximo de la pena, que es lo que dice el inciso segundo, el máximo de la escala punitiva. Yo tengo que ver qué delito, porque este cliente viene y me dice, mire, yo cometí homicidio. ¿Qué me pregunto? ¿Cuándo prescribe? ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cuál es el delito? Me voy y miro, tiene pena de 8 a 25. ¿Qué tengo que ver? El máximo de la escala punitiva, porque ahí yo sé cuál es el máximo plazo de prescripción, pero el inciso segundo me establece dos limitaciones. Nunca puede ser superior a 12 y nunca puede ser inferior a 2. Estamos hablando de pena de prisiones. Después vamos a ver que la multa y la rehabilitación tienen otros plazos de prescripción. Entonces, ahí yo ya tengo la forma de contestar. Clarisa, creo que a Clarisa le había preguntado. ¿Cuándo prescribe el homicidio? En principio, el homicidio prescribe a los, Clarisa, 12 años. a los 12, a los 12. Cuando es perpetua nomás, prescribiría a los 15. Puede suceder que haya causales de interrupción, sin duda, que esas son todas las causales que ustedes tienen que conocer y que la vamos a ir viendo, porque estos temas yo quiero que ustedes aprendan en el devenir del cursado. Entonces, ustedes saben que el homicidio prescribe, la acción de homicidio prescribe a los 12 años. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, la estafa que está regulado en el artículo 172 del Código Penal, ¿a los cuántos tiempos prescribe? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a mirar el artículo 172 del Código Penal y voy a contestar que la estafa prescribe a los cuántos. A los 6 años, que sería el máximo de la pena. En principio, la estafa prescribe a los 6 años porque es el máximo de la escala punitiva, que es lo que establece el artículo 62 del Código Penal. Dicho esto, don Pedro Enrique Arancibia Clavel, ciudadano chileno perteneciente a la DINA, viene y comete homicidio. Le estoy tergiversando un poquito los hechos, ¿sí? Cometió otros delitos, no solamente homicidios, pero básicamente había homicidio en el medio. Y ya recobrada la democracia en la Argentina y bien avanzada la misma, se arma un proceso de investigación, de investigar este hecho, e investigan y descubren de que el sujeto que había cometido ese delito era Enrique Arancibia Clavel. Y le dicen, bueno, venga para acá, venga a rendir cuentas de estos delitos que usted cometió.
¿Qué dice la defensa de Enrique Arancibia Clavel? Sabiendo que el derecho penal es un conjunto normativo que determina la responsabilidad penal de la persona. Le dice, mire, usted no le puede juzgar a Enrique Arancibia Clavel. ¿Por qué? Porque prescribió su acción. ¿Por qué? Porque pasó 12 años del hecho del 76 y ha pasado más de 12 años de esos delitos que él había cometido. Prescribió. Esto del derecho penal, principio de legalidad. Plantearon el principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Dice, la ley es la que establece los plazos de prescripción. Dura lex el lex belli nollis. Dura es la ley, pero es ley y es dura. El asunto es que esto termina llegando con recursos, obviamente, porque le hacen lugar a Arancibia Clavel al planteo de la defensa, termina llegando a la Corte Suprema de Justicia en la Nación. El famoso caso de Arancibia Clavel. El turco Julián y muchos más vinieron que permitieron poder juzgar los delitos de lesa humanidad durante la dictadura cometida en la Argentina. Por eso el fallo de Arancibia Clavel es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Y cuál fue la consecuencia que llegó, a la que se llegó? Esa consecuencia a la que llegó es que se dijo que los delitos cometidos por Arancibia Clavel no estaban prescriptos en el Estado argentino. ¿Por qué? No porque el 62 no dijera lo que ustedes saben que dice el 62 y que es lo que ustedes tienen que saber, sino porque manifestaron de que los delitos cometidos por este sujeto eran delitos que afectaban a la comunidad internacional toda, a lo que se llama jus cogens, al derecho de gente, básicamente al derecho internacional público, a la costumbre internacional. Y se dice que estos delitos en la costumbre internacional no prescriben. Entonces, como los delitos cometidos eran de derecho internacional público, esos delitos no prescribían. Pero no porque nosotros tuviéramos una ley como si la tenemos hoy, sino porque en la costumbre internacional eso no prescribe. Entonces la costumbre internacional también es fuente generadora del derecho penal. No sé si ustedes se están dando cuenta lo importante de lo que fue ese fallo y todo lo que implicó después, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero que queden claro es que ustedes tienen que tener presente qué es el principio de legalidad, qué dice y cómo posteriormente se resuelve. O sea, en Arancibia Clavel, yo particularmente, desde el punto de vista técnico, comparto lo que decía Fait. Fait no estaba de acuerdo con la forma que resolvió la Corte, pero fue así como se resolvió, como yo le estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo cómo resolvió la Corte, pero sé lo que resolvió la Corte. Hay algo que yo tengo que ser, o saber, perdón, es lo que dijeron. ¿Se entiende? Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que no puede hacer es ignorar lo que dijeron. Eso fue lo que permitió el juzgamiento de todos los hechos posteriormente, el turco Julián y otros fallos más que hubieron para poder juzgar este hecho. Pero fíjense de qué estamos hablando nosotros, de normas, de derecho penal. Estamos hablando de prescripción y eso es un conjunto normativo que determina que una persona sea declarada responsable. Y ese principio de legalidad surge del 18. Y ese 18 dice que la ley es la única fuente generadora del derecho penal y a partir de los fallos que mencioné, también la costumbre internacional es fuente generadora del derecho penal. Hoy nosotros en el Estado argentino no hace falta recurrir necesariamente a ese principio rector, sino que tenemos una ley ya desde hace muchos años donde dicen que los delitos de lesa humanidad no prescriben. ¿Sí? Y la imprescriptibilidad de los delitos. Está bien. O sea, alguien que es respetuoso al principio de legalidad, como me suelo considerar, y decir, mire, está bien. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Dura lex el lex belli nollis. Lo que pasaba es que no lo decía anteriormente. Entonces, si usted me dice, ¿y estaba bien lo que plantearon los abogados Arancibia Clavel? Obviamente, eso es lo que debería hacerse. ¿Se entiende? Es más, Fay dice, esa es la forma. Dentro de un principio, de un Estado respetuoso de los principios constitucionales, nos puede gustar más o menos la solución. Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de lo mismo, decía Fay.
Discusión más, discusión menos, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, lo que tenemos que no hacer es desconocer esos fallos constitucionales, la aplicación de lo mismo y a dónde nos llevaron. Entonces, principio de legalidad dice, bueno, sea la ley que rige para el futuro, sabemos la excepción que puede regir para el pasado cuando es más benévola. ¿Cuándo una ley es más benévola? Bueno, es difícil de explicarlo, pero básicamente cuando da un tratamiento más benévolo al sujeto. Y este mismo principio de legalidad manda dos órdenes, el 18, nullum crimen, nulla pena sine lege. Una orden va dirigida al legislador que le dice, mire, cuando usted dicte la ley, hágalo de un modo tal en el cual el sujeto sepa qué es lo que está prohibido. Sea preciso al momento de dictar la ley. Eso es el principio de legalidad. Y el otro mandato que está dentro del 18, ¿qué es el 18? Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Yo lo estoy traduciendo en un crimen no la pena sine lege, pero la literalidad del 18 es lo que acabo de decir recién, pero... Y el otro mandato no va al legislador, sino a quién va a ir dirigido. Al juez. Dice, mire, señor juez, cuando usted dicte esa ley, no haga analogía. Y se prohíbe dentro del derecho penal la analogía, excepto que sea analogía in buena parte, como ustedes ya habrán aprendido. Entonces le dicen, mire, señor legislador, cuando usted dicte la ley, díctela con un grado de precisión. Ya vamos a ver, por ejemplo, el 80, que nos tenemos que meter ya la clase que viene, muy probablemente, o capaz esta, ya vamos a ver. Ya vamos a ver que vamos a empezar con problemas al principio de legalidad, y por eso necesariamente yo tengo que hablar hoy del principio de legalidad, porque si no, yo no puedo explicar problemas que se me vienen ya con el 79, que es mi primer tema de análisis de estudio. Entonces, este nivel de exigencia para el legislador no siempre es cumplido. Que el legislador haya dictado el Código Penal, que esté escrito, que tenga fecha de promulgación y de sanción, no significa que sea legal, que sea constitucional. Que esté en la ley no significa que sea legal. Que esté escrito no significa que esté bien. Y a eso nos dedicamos nosotros, y a eso se van a dedicar ustedes, principalmente cuando tengan que resolver los casos prácticos que yo les voy a dar. Por eso es que me voy a detener un tiempo en toda esta charla que vamos a tener. Hay un artículo que yo siempre lo suelo explicar. En el 80 ya tenemos una figura que en el artículo 80, inciso primero, ya tenemos una figura bastante interesante del Código Penal, que es el homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Donde ya tenemos una discusión grande que es pareja. ¿Sí? Ya no se sabe qué es pareja y toda una discusión bastante grande. Pero vamos a otro artículo, el 125 del Código Penal, que reprime al que promueve o facilita la corrupción de un menor. ¿Sí? Eso dice el legislador siendo respetuoso del principio de legalidad, escribió. El principio de legalidad que dice, escriban, que sea escrita. Antes, escribió antes. No, no es que escribe para reprimir hechos anteriores, escribe antes, escribió. El que promueve o facilita la corrupción, artículo 125 de menores. Y el legislador le dice, bueno, cuando lo escriba, escríbalo con un grado de precisión que el sujeto, y ahí viene la definición que yo di hoy, ¿qué es el derecho penal? ¿O qué es el código penal? Decía Frank von Liszt, la carta magna del delincuente. Nauque, a mí me gusta más Nauque en este punto de conceptualización, la carta magna del ciudadano. Aquello que tiene que saber el sujeto para, yo no quiero cometer delito. Yo soy un ciudadano, yo no quiero andar cometiendo delito. Para eso está el Código Penal y está bien, me digan, esto es lo que yo no puedo, el conjunto de conductas que yo no tengo que ir cometiendo para cometer delito. Ah, bien, bárbaro, está bien, plásmelo bien claro, bien sencillo, entonces yo sé lo que no tengo que andar cometiendo en la vida para no cometer delitos. ¿Qué dice el legislador? ¿Qué me dice a mi ciudadano en mi concepción de lo que es el Código Penal? Mi concepción del Código Penal es la Carta Magna del Ciudadano. No promueva ni facilite la corrupción del menor. Eso es lo que me dice el legislador. Perfecto. Entonces yo le pregunto al profesional del derecho, al doctrinario o al abogado, miren, yo no quiero cometer delitos de corrupción de menores.
¿Qué no tengo que hacer? Ni no lo corrompa. Bueno, yo estoy, a ver, ¿puedo mantener relaciones sexuales con un menor? Sí, 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 sí. Vamos a ver las edades, obviamente, va a haber toda una discusión, va a haber unas cuestiones particulares, pero sí, el despertar sexual de los menores se da a cierta edad, que ya la vamos a ver. Hay una cuestiones de franja etaria totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico donde no puede haber contacto sexual. A partir de un despertar ya hay. Después hay un nivel de protección un poco más ambiguo y un nivel de libertad sexual. ¿Sí? El despertar sexual y la libertad sexual. Todos los menores pueden mantener relaciones sexuales y lo tienen. ¿Sí? Lo pueden. ¿Quiénes son menores? Menores para nuestro ordenamiento jurídico son las personas menores de 18 años de edad. ¿Sí? Bueno, ¿pueden mantener relaciones sexuales? Sí, 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 sí. Usted puede mantener relaciones sexuales. Hay una serie de normas que están dando vuelta que yo les tengo que explicar para decir, mire, no toque acá, no toque allá. A ver, cuando digo no toque, no lo haga de esta manera, no lo haga de esa manera que pueda entrar en juego estas reglas jurídicas. No al tocamiento, no me estoy refiriendo al tocamiento. Bien, entonces usted me dice que sí puedo mantener relaciones sexuales con menores. Sí, le tengo que aplicar de qué edad hasta qué edad, pero sí puede mantener. En esta franja etaria permitida usted puede. Perfecto. Pero lo que no puede hacer es corromperlo al menor en el ámbito sexual. Ah, bien, que es lo prohibido, no promueva ni facilite la corrupción del menor. Bien, eso yo no quiero hacer. ¿Por qué? Porque sé que, que es delictivo, está en el 125. Bien, eso no lo haga. Perfecto. ¿Y cómo yo no corrompo al menor? Le pregunto yo a este profesional del derecho. Mire, lo que no tiene que hacer usted, porque yo le tengo que decir al ciudadano lo que no tiene que hacer para que no cometa delito. Carta magna al ciudadano. Mm, no desvíe, y ahí empiezan las interpretaciones, no desvíe el normal trato sexual del menor. Bien, yo puedo mantener relaciones sexuales en esta franja etaria que usted me explicó, bien, pero dentro de esa franja etaria hay algo que yo no puedo hacer. Hay consentimiento, todo, no estamos hablando de nada forzado acá, ¿no? Sí, me dice. ¿Usted qué tiene que hacer? No desvíe el normal trato sexual del menor. Mm, ¿Y cómo hago eso? Y no lo desvía el normal trato sexual del menor. No me queda en claro. ¿Me explica qué es el normal trato sexual? Porque si usted me está diciendo que no lo desvíe, hay algo que es recto dentro del trato sexual y hay algo que es no recto dentro del trato sexual, dentro de la definición que usted me está dando, ¿no es cierto? Si usted me dice, no desvíe el normal trato sexual, significa que hay un normal trato sexual. Supongamos que usted y yo nos ponemos a dialogar en este momento y yo le digo, eh, Guillermo, em, ¿está bien que mantengamos relaciones sexuales un hombre con otro hombre? Y capaz me diga que sí, o capaz me diga que no, no sé. O solamente es normal hombre y mujer. O mujer y mujer también es normal. Pregunta, ¿está bien que seamos más de dos las personas que vamos a mantener relaciones sexuales? ¿O es anormal mantener relaciones sexuales más de dos? ¿Cuatro es mucho? Y depende con quién esté dialogando, me parece que voy a empezar a encontrar y quién, dónde, cómo, franja etaria y un montón de circunstancias, voy a encontrar respuestas totalmente distintas. ¿De qué es lo que es el normal? Imagínense si yo voy a ser el parámetro del normal trato sexual. O el juez que le está por jugar a usted de 70 años. No sé si se dan cuenta a dónde estamos yendo. ¿Sí? ¿Puedo usar juguetes? No puedo usar juguetes. ¿Puedo tomar alcohol? No puedo tomar alcohol. A mí no me gusta tomar alcohol, tomo agua. Imagínense lo aburrido. O sea, yo soy el normal trato sexual y yo no tengo que desviarle del normal trato sexual. Y ahí está lo delictivo. Uno se ríe, pero el problema es que ahí está lo delictivo. Ahí es donde está lo delictivo. Entonces, ¿quién es el que me va a decir el normal trato sexual? Yo con 20 años de diferencia, 25 años de diferencia de mi hija.
Me gusta o no me gusta lo que estoy diciendo, ¿eh? Me gusta o no me gusta lo que estoy diciendo desde el punto de vista social. Lo que estoy planteando es el punto de vista delictivo que está acá en el tipo penal que dice no desvíe el normal trato sexual. Entonces, ¿y qué pasa si el tipo penal dice no desvíe el normal trato sexual? Entonces los autores rápido empezaron a decir, no, no, mire, bueno, el normal trato sexual es cuando el trato sexual es prematuro, excesivo y libidinoso. Le agregaron 3 características al trato sexual. O sea, dijeron, normal trato sexual, yo ya pongo todo mi discusión en qué es normal, y después le agregaron 3 características. Que no sea excesivo. Bueno, a ver, yo me queda en claro que el Código Penal y la Carta Magna, yo no quiero cometer delito. ¿Cuánto tiempo puedo mantener relaciones sexuales con usted? ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto? Nadie conteste o si contesten todo con el micrófono en silencio, obviamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto está bien? Ayer era el Día del Enamorado, justamente estamos hablando de este tema, fíjense. Eh, ¿Cuánto? Piensen ustedes, ¿no? O sea, y cada uno dará la respuesta que quiera, ¿sí? Con todas las buenas y malas experiencias que puedan llegar a tener. Eh, Lo que y pasa ahí es que para todos no es lo mismo, entonces es que no para pueden nadie, coincidir. es que para nadie es lo mismo. El tema es que tenemos un tipo penal que reprime eso. El Claro, problema pretende generalizar algo que es es particular, que, digamos. es que no se puede. Es que justo, ¿y cómo, cuál es el normal trato sexual? Entonces, el tipo penal, el legislador ya escribió y está prohibido desviar, facilitar el normal trato sexual, facilitar y promover la corrupción del menor. Eso dice. A partir de ahí llegamos a toda una interpretación. Lo cierto es que nosotros, si nos ponemos a hablar de acá, uno me va a decir 2 horas, otro me va a decir 5 horas, uno me va a decir 5 minutos, otro me va a decir 1 minuto, o sea, no sé lo que me van a decir, pero lo que no nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo que es el maltrato sexual, en la cantidad, en la calidad, en la forma, en todo no nos vamos a poner de acuerdo, en todo no nos vamos a poner de acuerdo. Y el problema es que eso es delictivo, lo que está acá, cuando se desvía el normal trato. Entonces, mi pregunta siempre es la misma. ¿Es esto respetuoso del principio de legalidad? Yo sé lo que está prohibido, porque cuando me excedo en el trato sexual, en la cantidad de gente, capaz yo diga, mire, 2, para mí es mucho, ya, 3 son multitud, pero esa es mi conciencia sexual. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, que esté escrito en la ley no significa que esté bien y que sea respetuoso del principio de legalidad. Y a eso, a ver, eso es lo que tenemos que discutir el día de mañana cuando tenemos el caso puntual. Al menos la interpretación que usted está dando de esta norma es inconstitucional porque no respeta el 18 de la Constitución Nacional. Porque esta interpretación es antojadiza, arbitraria, peligrosa, por el cual terminaríamos todo el mundo preso. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo yo? Sé dónde está el problema. Yo no tengo la verdad, ni usted tampoco, ni nadie la tiene, ese es el problema. Acá no se trata de tener la verdad, sabemos cuál es el problema. Entonces, ¿pero qué sé yo? Yo sé que el 18 me dice que tengo que ser respetuoso al principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Señor juez, la acusación que acaba de hacer del fiscal afecta a este principio. ¿Por qué? Por esto. Ya vamos a ver cuando veamos el concepto de pareja. Toda una discusión. ¿Quién es pareja? ¿Sí? ¿Quién es pareja? Profesor, Sí. disculpe, ¿y qué se hace en esas situaciones en las que la ley no es precisa, no cumple con ese grado que se le pide? Hay, mu- Porque, hay muchas leyes. Lo que se discute uno, particularmente, ¿qué tiene que hacer uno como profesional el día de mañana? Esa sería la cuestión, ¿no? Yo tengo un caso donde a mi cliente le están imputando el delito de corrupción de menores. Lo que tengo que hacer justamente es plantear la cuestión de inconstitucionalidad, al menos de la interpretación, no sé si de la norma, porque a veces lo que termina siendo, yo lo que se termina diciendo es, bueno, acotá el margen de interpretación para que capte el menor
número de conductas posible, porque si no, llevaríamos la barbarie misma, ¿no? Entonces uno dice, mire, esta interpretación que usted está dando no puede hacerlo. Fíjense, cuando veamos el de pareja, pareja, por ejemplo, se dice, bueno, ¿quién es pareja? A ver, ¿quién fue novio en tu infancia es pareja? Bueno, la interpretación amplia llevaría a todo. Pareja sería mi socio de oficina, porque somos pares, porque la ley dice pareja, pareja de tenis. ¿Se entiende? Entonces, esas interpretaciones no pueden ser toleradas y ahí es donde apunta la restricción. Lo que digo yo, por ejemplo, el 125 para mí es inconstitucional con toda la interpretación, inclusive restrictiva que yo escucho. Restrictiva que yo. Yo siempre pongo ese artículo porque me parece, es fácil de explicarlo desde mi punto de vista. Y es fácil de que ustedes entiendan, no sé si de explicarlo no es tan sencillo, pero sí para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno, saber cuál es el problema. Uno, saber que tiene que plantearlo. Uno, saber que por más que lo plantee, no necesariamente le van a dar la razón. Ah, a eso me voy a dedicar yo. Sí, a eso se va a dedicar usted. A discutir un montón de cosas que no siempre le vayan a dar la razón, pero sí saber cuáles son los puntos. ¿Y para qué lo discute si no le van a dar la razón? No sé si no le van a dar la razón. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cuál es el inconveniente. Sé cuál es la deficiencia de la acusación. Sé cuál es la fortaleza de mi defensa. O al revés, yo sé cuál es la fortaleza de mi acusación o deficiencia de mi acusación. Entonces, ahí yo me hago fuerte en eso. Entonces, ¿qué hago yo ante la pregunta de la compañera? Me vuelvo más profesional. ¿Hay una respuesta a esto? No, no hay. Sé que hay un inconveniente. Creo yo que es inconstitucional. El artículo 80, por ejemplo, plantea el tema de pareja como yo él planteaba, y hasta hoy se siguen condenando, lo mismo que por el delito de corrupción. No significa que esas normas, estupefacientes, tenencia de estupefaciente para consumo personal, la ley está ahí y se sigue aplicando. No significa que porque se declaró, recuerden ustedes que si se declara inconstitucional, nosotros tenemos sistema de control de constitucionalidad difuso, se declaró para ese caso solamente, entonces tampoco no varía la cuestión, no varía la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en eso? No sé lo que pasa, lo que le va a pasar a usted en el caso puntual, ni tampoco sé lo que le va a pasar dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años cuando ustedes estén ejerciendo. No tengo la menor idea. Yo no sé, por ejemplo, si a los Raiden le van a dar la libertad cuando cumplan 35 años de libertad. No tengo la menor idea. Yo lo que sé es que el artículo 14 impide que puedan salir después de 35 años de estar encerrados. Eso es lo que dice la ley hoy. ¿Van a salir dentro de 30? No tengo la menor idea. Sé que si yo soy defensor tengo que plantear la inconstitucionalidad del artículo 14 para que ellos puedan tratar de salir dentro de 35 años. Eso sé que es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, a partir de ahí uno empieza a tener en claro que está parado en un montón de situaciones que no son ciencia exacta. Es el tema que siempre explica mi profesor, ¿no? Venimos a estudiar acá derecho porque no tiene números, ¿no? Y después lo que exigimos es el nivel de precisión que tienen los números, porque queremos un nivel de cierta certeza que no la vamos a tener. Porque imagínense que yo sea el juez, que lo sea Guillermo o que sea Clara. ¿Se entiende? ¿Y cómo se resuelve este en el tribunal? ¿Qué tribunal? ¿Cuál es ellos? ¿Dónde está por litigar? ¿En qué jurisdicción? ¿Qué juez le va a tocar? ¿El que está primero, el que está subrogante, o justo se enferma y viene otro? ¿Se entiende? O sea, lo cierto es que uno tiene que tener el diálogo. Eso sí, ahí apunta lo que vamos a tratar, lo que vamos a aprender durante este curso. Entonces, a partir de ahí uno se tiene que dar, yo siempre digo, para ejercer el derecho penal, uno tiene que estar preparado para grandes dosis de arbitrariedades, ¿sí? Porque uno va a creer tener la razón en un montón de cosas que a veces la va a tener y a veces no, pero inclusive cuando la tenga no le van a dar la razón, y está bien. No sé si está bien, pero va a ser así, ¿sí? Va a ser así. Entonces, si yo le digo, mire, si quieren el 50% se puede ir este curso porque va a perder, y no sé si está bien o está mal, pero no le estoy mintiendo. Estadísticamente no le suelo errar. Estadísticamente no le suelo errar. ¿Sí? Entonces,
Y generalmente, en eso sí me equivoco, pero generalmente yo ya sé los que van a salir bien. Al poco tiempo, a los meses, yo ya me estoy dando cuenta de quiénes van a salir bien. Pero porque no hay ciencia en esto. El que está haciendo el esfuercito ahí, que está leyendo, que me está siguiendo, que está preguntando, que le está funcionando, listo, ese ya está. El que está mirando el celular, está contestando Instagram, el que está contestando el mensaje, el que le mandó un mensaje, no, eso es difícil que puedas llegar a entender. O sea, aparte de todo, hablamos el mismo idioma, acá, acá somos grandes, acá no. Al menos yo no vengo a perder el tiempo. Yo vengo acá porque me pagan para que yo le dé estas clases y porque me encanta dar estas clases. Entonces, pero a partir de ahí, todo medianamente sabemos ya cuáles son el devenir del curso. ¿Sí? Yo tengo un hijo que va a la facultad, ahora va a segundo año de la facultad, y obviamente no vas a salir bien. No es una cuestión obvia. Estás haciendo el esfuerzo necesario para salir bien. Pero y todo el año cursé, le escuché 4 horas, 3 horas, la siesta, un dolor de cabeza al profesor. No le entiendo. Y no, vean, obviamente no vas a entender. No vas a entender porque las cosas que te tienen que explicar no son tan sencillas y vos estás pensando en otra cosa. ¿Te gusta o no te? No nos gusta que nos digan la verdad, pero es así. Y en el ejercicio de la profesión no va a pasar eso. Tenemos que estar preparados para eso. Entonces la compañera que decía, ¿y cómo se hace eso? Bueno, yo como si soy defensor tengo que plantearlo. Y si soy acusador tengo que llevar al nivel grado de precisión más posible para que no me acusen o que mi acusación sea la más técnica posible y más correcta y más fuerte. FODA, fortaleza y debilidad. Entonces, ¿qué estoy hablando? Principio de legalidad. Estoy hablando del principio de legalidad. Este mismo principio de legalidad le ordena al juez, mire, cuando usted dicte la norma, también sea preciso. No amplíe la norma más allá del grado de captación que tiene la misma. No haga analogía en mala parte. No hagan analogía en mala parte. Fíjense, y para que ustedes vean y ya metemos otro tema, entonces lo mechamos. El artículo 185 del Código Penal, que es el último artículo de delitos contra la propiedad, título 6 del libro segundo del Código Penal, dice que van a estar exentos de responsabilidad criminal el 185. Fíjense, esa norma es importante porque es otra norma que nos establece una conducta y una pena. Todo lo contrario, establece una no pena, una exención de pena. Eso es lo que se llama una excusa absolutoria. Recordarán ustedes que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. Pero a lo cual algunos agregan la punibilidad, conducta típica, antijurídica, culpable, punible, se agrega, ¿sí? La punibilidad, nosotros, o al menos Daniel también tengo entendido, lo enseña así, no lo agregamos como un elemento del delito, pero la punibilidad está y se suele estudiar. La punibilidad o la excusa absolutoria está, por ejemplo, en el 185, es una excusa de no pena, ¿sí? Yo siempre la excusa absolutoria la suelo explicar así. El niño travieso que rompió el jarrón y que la madre le tiene que dar la consecuencia de la rotura del jarrón, que es la palmada, pero el niño no recibe la palmada porque el niño se escapó y la madre no le pudo agarrar y pegarle el chancletazo. ¿Eso significa que el jarrón no se rompió? No, el jarrón se rompió, pero el chancletazo no le pegó. Eso es una excusa que hubo en ese caso puntual para que no tenga la respuesta del hecho, ¿no? Bueno, acá sucede que la ley misma establece la excusa. No se le va a aplicar pena acá a ciertos delitos entre ciertas personas. Por ejemplo, hurtos que se cometan los cónyuges. Y vamos a complicar la cosa para que vean que esto es complicado porque si bien estoy hablando de parte general, van a ver que hace a mi materia propiamente, todo hace a mi materia propiamente dicho. Dice el artículo 185. ¿Quién me lo lee, por favor? Estoy en este momento sin código, por eso pido. Artículo 185. Están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 2. El consorte viudo,
respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. 3. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos. La excepción establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los extraños que participen del delito. Bien, esto es una excusa absolutoria. Yo voy y cometo un hurto a mi mujer y no voy a estar sancionado penalmente, no se me va a aplicar pena. ¿Por qué? Porque no cometí delito. No, usted cometió una conducta típica, antijurídica, culpable, no punible. Culpable, no punible. ¿Por qué? Por cuestiones de política criminal. El legislador consideró que es mejor no aplicar pena en ese tipo de casos. ¿Por qué? El legislador así, dura lex, sed lex, belli noris. Eso establece el artículo 185 del Código Penal. Yo siempre explico el principio eh, de que el juez no puede hacer ampliación del tipo penal a la inversa, diciendo que, bueno, mire, el juez lo que no puede hacer es captar esto porque es parecido a lo que capta la norma, ¿sí? Eso se llama analogía. Cuando esa analogía perjudica al imputado, perjudica al ciudadano, perjudica al sujeto, está prohibido. Pero no así cuando esa analogía pueda ser in bonam parte. Entonces, fíjense, esta norma establece ciertas excepciones para ciertos sujetos por ciertas relaciones de convivencia y de relaciones de parentesco, que se puede dar en otro tipo de situaciones similares, muy parecidas, y que quizá el juez sí pueda ampliarla. ¿Por qué? Porque lo que haría el juez al decir, mire, yo le aplico la excusa absolutoria a esta persona que si bien no es cónyuge, pero era concubino, supongamos, estoy haciendo una ampliación ahí rápida en el pensamiento, sí, bueno, ahí sí sería permitido porque sería una analogía in bonam parte. Distinto sería si yo le quiero penar al sujeto en esa característica y sí porque sería una captación prohibida. Y eso es lo que prohíbe el principio de legalidad. Ahora, dicho esto, explicado el principio de legalidad, viendo los 4 caracteres que tiene el principio de legalidad: estricta, escrita, previa, cierta, los 4 caracteres que tiene el principio de legalidad, voy y cometo hurto a mi mujer porque llevo la tele que yo había comprado, pero bueno, había quedado ahí, estaba ahí, quedó en la casa, que había sido que, como yo ya no estoy, quien anda mirando el partido ya es otra persona. Y encima mi amigo me dice, mira la tele con la cual mirábamos nosotros, ahora el que mira es Juancito, el vecino. Y yo no quiero que Juancito mire en mi tele, que ya no es mi tele, sino la tele que ella usa. Entonces le digo a mi amigo, a Ulises, le digo, Fernández, ¿me echa una mano, Ulises? Sí, sí, cómo no. Vamos. Vamos a ir a sacar la tele. Gracias, se me escapó la palabra. Vamos a ir a sacar la tele que encima está mirándolo a otro. Le cuento todo mi desgracia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, doctor, usted se lo merece, ¿no? Yo le ayudo. Se va Ulises conmigo, nos vamos hasta lo que era mi casa, entro a lo que era mi casa y llevo lo que era mi tele. La recupero, ¿sí? Me hacen una denuncia por hurto, se comprueba todo el hecho y yo planteo el artículo 185 del Código Penal. ¿Quién es autor ahí? Ulises y yo fuimos. Yo saqué la tele. ¿Quién es autor? Para mí el autor es el marido, sería, creo que dijo Ulises, y el amigo que lo ayudó es partícipe. Y en este caso aplicaría el 185 para el marido, dueño de la tele, no sería punible, pero no aplicaría para el partícipe, según lo establecido en el artículo. Así es, Lucila, exactamente. Y la pregunta sería,
¿cuál sería la razón de ser de por qué no aplicarle al partícipe? Más allá que el 185 así lo dice. Supongamos que el 185 no dijera el último parrafito, que sí lo dice, ¿no? Que Lucila dice, no, mire, dice que no se le puede aplicar esa excepción a los que colaboren, ¿no? La pregunta es más profunda y ahí va a apuntar la resolución de los casos el día de mañana. ¿Por qué soy autor yo? ¿Por qué dicen que yo soy autor? ¿Por Porque qué? la Porque tenía culpabilidad el es dominio del independiente hecho. de cada uno. Esa es la respuesta que hay que hacer. Porque tenía el dominio del hecho. Porque tenía el sí se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Ese es el autor. Autor es el que domina el hecho. Yo estoy dominando el hecho, usted es autor. Esa es la respuesta que van a tener que encontrar el día de mañana en el parcial. Este es el autor. Y ya vamos a ver cuando entremos en homicidios por el precio o el tema de ascendiente o descendiente, que por eso me tengo que meter en este tema. Yo soy autor y el otro, dice Lucila, es partícipe. ¿Quién es partícipe? ¿Quiénes son los partícipes? Los cómplices. Los instigadores y los Có- cómplices. Cómplices, instigadores, y hay uno más que faltaría, pero ¿qué definición? O sea, cómplices, encubridores también se podría agregar, e instigadores, complicidad primaria, complicidad secundaria. ¿Quiénes son los partícipes? Partícipes son quienes no son autores. Y Esa pueden la no ser tenía. necesarios. O sea, Pueden no podrían no ser. estar. Intervienen, ¿Cómo? los que intervinieron en el hecho. Pero no No, tienen pero dominio del hecho. sin tener, exactamente, los que intervinieron en el hecho sin tener el dominio del hecho. Ahí nos aproximamos un poco más a la definición. Intervienen sin ser autores. Esa definición me gusta un poco más. Ustedes saben que la participación que estamos hablando establece una accesoriedad, y ustedes eso es lo que tuvieron que haber aprendido con Daniel, obviamente. La accesoriedad de la participación. ¿Sí? El partícipe accede a algo, pero a algo que hizo el autor. ¿Sí? Ese es el principio de accesoriedad que tenemos que aprendernos de memoria. ¿Sí? ¿Qué es la participación? Y quiero que los que puedan anotar, anoten por favor esta definición. La participación es el injusto doloso que accede al injusto doloso del autor. La participación es el injusto doloso que accede al injusto doloso del autor. Entonces, ¿quién es partícipe? Ya sé, partícipe es cómplice primario, cómplice secundario, instigador, encubridor. Esos son los nomen iuris. Pero el partícipe es quien realiza un injusto doloso, que accede al injusto doloso del autor. Ahí está la definición. Sí o sí la participación es dolosa. Daniel ya empieza a insinuar una Tiene la posibilidad. intención de ayudar para cometer el delito. Sí, vamos a ver que el dolo está alejada de la intención, pero es válida totalmente, Verónica, esa definición por ahora de intención dolo, ¿no? Pero básicamente yo puedo tener la intención de que alguien cometa un delito, pero no voy a ser un partícipe, porque el partícipe va mucho más allá de una intención, sino que es un injusto, doloso, que accede al injusto doloso del autor. Entonces, ¿por qué? Ahora se me fue el nombre, que se me corrió el lugar acá.
mi compañero de recuperar el televisor, porque Ulises. Ulises, porque este compañero va a tener que rendir cuentas conforme lo dice el 185, pero no necesariamente porque lo dice el 185, sino porque la propia definición de participación así ya lo define. Porque Ulises, al ir conmigo a sacar el televisor, lo que ha hecho es un injusto doloso, que accede al injusto doloso del autor, y como yo, Sergio Martínez, realicé un injusto doloso culpable, porque eso fue lo que hice, cometí un hurto culpable, no punible, que es una cosa distinta, Ulises accede a mi injusto doloso, no a mi culpabilidad, porque él no accede a mi culpabilidad. Fíjense que yo ni pena voy a tener después allá, pero él sí va a acceder a mi injusto doloso. ¿A cuál? A mi hurto. Al hurto que yo cometí, él va a acceder porque la participación es un injusto doloso que accede al injusto doloso del autor. Por eso la participación es accesoria, accede necesariamente ¿a qué? A lo que hace el autor, con un límite, lo que hace él mismo, el dolo. Su propio dolo le establece un límite. El dolo del autor le establece un límite y el dolo del partícipe también le establece un límite. Entonces, yo le digo, mira, yo voy a ir a entrar, la puerta está abierta y voy a quitar la tele. Voy y entro, la puerta no está abierta, la rompo a patadas. Él se quedó a la vueltita esperándome y yo llevo la tele. ¿Qué delito cometió Ulises? ¿Y qué delito cometí yo? Sería el caso. Yo le doy el caso práctico el día de mañana. Si va, nos pusimos de acuerdo en ir a entrar, la puerta iba a estar abierta, la puerta no estaba abierta. Entonces yo fui a patadas, la terminé abriendo y saqué la tele. ¿Qué delito cometí yo? Van a ver que eso encuadra en robo. Yo cometo un robo, pero él no puede participar en un robo. Porque Por, él no hizo la violencia sobre la puerta, digamos. es que ninguna vez iba a hacer nada porque él no está en el momento en el cual se... No, no llegó. Pero no al por ese momento. fundamento. Ese no es el No, porque fundamento. no hubo un acuerdo. Porque no No hubo un había el acuerdo para dolo. Claro, robar. claro. No hubo un No había acuerdo el para... injusto doloso. El injusto doloso del partícipe tiene que coincidir con el injusto doloso del autor. Como el injusto doloso del partícipe era hurto, él solamente se va a quedar en un hurto. Hubo un robo que no puede penarse por el artículo 185 al autor, pero al partícipe solamente se le va a penar por hurto. ¿Por qué? Porque si bien el partícipe accede a lo que hace el autor, accede hasta su propio dolo. Su dolo le pone un techo también. Su propio dolo se está poniendo un límite. ¿Qué dolo tenía él? Dolo de hurto. Al tener un dolo de hurto, solamente este caso se puede resolver como Ulises, usted cometió una participación primaria, supongamos, porque era la única forma de poder llevar ese televisor de esa manera, de un hurto, no de un robo, a pesar de que la otra persona cometió un robo. ¿Por qué? Porque la participación es un injusto doloso que accede al injusto doloso. Entonces, esta definición nosotros la tenemos que remarcar siempre para fundamentar nuestra respuesta el día de mañana. El día de mañana me refiero a los casos que vamos a empezar a ver de homicidios, ahora mismo, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo nosotros, si bien es retrotraernos, es refrescar para poder resolver. Refrescar para poder resolver los casos que nos vamos a dar. Y son casos que yo doy al momento de tomar el examen. Entonces, duda, pregunta respecto a esto. La participación es algo que vamos a volver, que vamos a seguir dando y que vamos a aprender. Solamente vimos principio de legalidad, solamente vimos concepto de derecho penal y solamente vimos este tramo de la participación autoría, con conceptos de autor, ¿sí? Esta es la metodología del curso que yo desarrollo. Voy hablando, voy charlando, voy metiendo temas y vamos introduciéndonos en la materia. Hay un esquema. ¿El esquema cuál es? Llegar
a que nosotros la clase que viene podamos desarrollar por lo menos artículo 80, inciso 1 y 2, lo cual implica que el 79 también primero. Pero previamente quiero que nos metamos en tema, porque yo sé lo que pregunto después, y ya los que me conocen saben, claro, era un problema de participación, acá participación, fallé porque no entiendo participación, no entiendo lo que es autoría, mi problema está en el concepto de autoría. Van a ver que los conflictos que hay, por ejemplo, con el homicidio agravado por el vínculo, son temas de autoría, son temas de verratio ictus, son temas de error in persona. Ustedes ya conocen todo ese tipo de situaciones, pero necesariamente necesitamos que ustedes lo vayan refrescando. Entonces, toda la clase de hoy y la clase muy probablemente el miércoles que viene va a ser con esta metodología de retrotraernos mucho aparte, y todo el año va a ser así, vamos a volver siempre a parte general. Entonces, Profe, sí, sí, sí. ¿tiene el programa? Sí, hay un programa, pero yo no sigo programa. O sea, Ah, bueno, gracias. tal programa, yo no sigo programa, está el programa de la cátedra, yo pertenezco a la cátedra B, pero yo no sigo programa, o sea, yo tomo lo que doy. Ustedes me siguen en las clases, me siguen en los temas, y esos temas entran. Tema que no doy, que no entra. Le digo, mire, este tema quiero que estudien porque le voy a tomar, pero no significa que yo le voy a tomar algo que yo no doy y que no haya dicho. O sea, esa sería la excepción, ¿sí? Entonces, no se guíen por el programa porque em, yo selecciono los delitos que doy, analizo y los que tomo, porque es imposible que yo desarrolle todo los delitos que tenemos por delante porque no llegamos. Entonces, solamente en la metodología es tema, por ejemplo, el artículo 80 entra todo, ¿sí? Ya van a ver que le voy a decir a estos dos incisos, no, que son el inciso 8, 9 y 10, si quieren ni lo lean, les voy a decir, les voy a explicar un poquito, pero el resto entra todo. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, todos los artículos 80 entran, menos el 8, el 9 y el 10, que eso no tomo en el parcial. Claro, yo les voy avisando, ¿sí? Siempre les voy a decir, mire, si ustedes quieren tachar, entre duelo, por ejemplo, directamente no entra, ¿sí? Que estoy hablando del primer parcial, todo referido al primer parcial. Entonces, la forma de poder saber qué voy a tomar y qué no, es estar en las clases. Cuando no estoy, pregunten qué tema se dio y qué tema se dijo que se tenga atención. Por ahora lo que estoy pidiendo que tomen atención es algunos conceptos. Pedí que escriban, por ejemplo, el de participación, por algo que voy a seguir insistiendo en todas las clases. Entonces, esa es la metodología. Vimos el principio de legalidad. El otro principio que nos toca o que ustedes vieron y analizaron es el principio de reserva, ¿sí? ¿Qué dice el principio de reserva? Las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden de la moral van a estar reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados, ¿sí? Básicamente el artículo 19 es ese principio que Ulpiano en su momento lo llamó el cogitation poema nemo patitus, ¿sí? La idea de esa definición es los pensamientos, esa definición que acabo de dar es, los pensamientos van a estar exentos de pena. Menos mal y bienvenido sea, porque si no, vamos presos todos. Estamos todos en la hoguera si los pensamientos estuvieran cargados con pena, ¿sí? Los pensamientos van a estar exentos de pena, decía Ulpiano. A lo que Adriano, otro emperador, agregaba, in maleficis voluntas spectatum non exitus, que básicamente viene a decir, en las malas acciones lo que decide es la voluntad y no el resultado. Esa definición última a mí me encanta, es algo que explica mucho Marcelo Sancinetti, y van a ver que mis clases y mis formas de resolver están parecidas a este profesor que acabo de mencionar recién, que es Marcelo Sancinetti. ¿Qué es lo que dice este principio? Los pensamientos van a estar exentos de pena. En realidad, el 19 nuestro es mucho más profundo de lo que decía Ulpiano. No es que los pensamientos van a estar exentos de pena, sino que las acciones privadas, dice el 19. Es mucho más profundo que los pensamientos. Son aquellas acciones en las cuales el sujeto generalmente no afecta bienes jurídicos de terceros
y no afectarían la moral y el orden público, como dice el 19. Pero fíjense con lo que pasa con nuestra ley. Nosotros en 1986 recobramos la democracia, en el 83, perdón, recobramos la democracia en el 86, un fallo muy importante durante la democracia que establece que en un Estado de Derecho, se dijo con Montalvo y Capalvo, con Basterrica, perdón, en el 86 fue con Basterrica, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se decía que en un Estado de Derecho un Estado no puede sancionar al sujeto que tiene estupefacientes para consumo personal. Eso dijo Basterrica, 1986. En 1986 dijo Basterrica eso. Ese se llama el fallo, sí, fallo Basterrica. Se decía que eso era una acción privada del hombre, el que tenía estupefacientes para consumo personal. 4 años después, 1990, se dictan dos fallos, Capalvo y Montalvo, que los mencioné recién, que dejan sin efecto Basterrica y dicen que el consumo de estupefacientes y la tenencia de estupefacientes para consumo personal y el tráfico de estupefacientes es uno de los males sociales más grandes que tenemos dentro de la sociedad. Fíjense, le estoy hablando de 1990, estoy dando el argumento del fallo Capalvo y Montalvo, y que es una lacra social que hay que erradicarla totalmente, como es el tráfico de estupefacientes. Y para poder combatir esta gran lacra social y que afecta a toda la salud pública, como es el consumo de estupefacientes, es necesario permitir que en este Estado de Derecho se pueda sancionar al sujeto que tenga estupefacientes para consumo personal. Y así se dijo, y así lo dijo Fait principalmente. Lo voy a mencionar a Fait porque Fait es muy importante en este fallo y es muy importante en Arriola posteriormente, en el año 2010 ya. Dice, bueno, se puede sancionar en un Estado de Derecho porque esto afecta, el tema de la drogadicción afecta a toda la salud pública es la que tiene que solventar todo este problema y la que tenemos que cargar con todas las consecuencias. Entonces nosotros de esta manera, y así lo estableció Fay en su fallo, decía, bueno, nosotros de esta manera vamos a poder combatir el tráfico de estupefacientes. Siendo consciente, Fay mismo en su propio fallo decía que el problema no estaba en el tenedor, sino en el tráfico. Él ponía el eje en el tráfico, no en la tenencia, sino en el tráfico. Y así se dice. Y se declara la constitucionalidad en el año 1990. ¿Qué constitucionalidad de qué? De la pena de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Era la misma acciones la que venían reguladas, pero por un lado se dijo que era inconstitucional porque afectaba al 19 y en otro lado se dice que es constitucional porque no afecta al 19. No son acciones privadas de los hombres, sino que exceden a lo privado del hombre. En los dos casos era lo mismo, el sujeto había tenido tenencia o tenía estupefaciente para consumo personal. Fíjense qué es lo que sucede. La pregunta es, ¿puede el Estado sancionarte en este tipo de situaciones? Pregunta, ¿te puedo aplicar pena porque tenés estupefacientes para consumo personal? Sí, se dijo en Capalvo y Montalvo, 1990. ¿Puedo aplicarte pena porque tenés cirrosis y tomás vino? Porque afectás la salud pública. ¿Y saben qué? El alcohol afecta más la salud pública que la droga. ¿Por qué? Porque está socialmente aceptado. Ay, vino borracho, mi nene. Ay, no se puede levantar todavía. Socialmente está visto de una manera distinta. El consumo, inclusive de alcohol, está, pero es una de los problemas sociales más grandes que tenemos dentro del Estado argentino. ¿Sí? Las muertes que hay en accidentes de tránsito, gran parte se deben a ello. Socialmente estoy hablando. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad son las muertes en accidentes de tránsito. Y parte debido al consumo de alcohol y de droga también. La pregunta es si se puede, dentro de un Estado de Derecho, aplicarle pena al que
consume estupefaciente o tiene consumo de estupefaciente, o al que consume alcohol y tiene cirrosis, o al que consume dulce de leche y tiene coma diabético o hipoglucémico, o al que va al casino y es ludópata. ¿Puede el Estado aplicarte pena? Es la pregunta. Y esta discusión es pendular dentro de nuestra jurisprudencia, por eso es que lo estoy planteando. Porque fíjense, 1990 se dijo que sí, y Fay, el dato Fay tiene una forma de escribir muy particular, muy concienzuda y muy pensante, ¿no? Y él permitió en el año 1990 sancionar al que tenía estupefaciente para consumo personal. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, ¿no? Imagínense que en una parada de colectivo está las hermanas de Marge, de los Simpson, no me acuerdo, Selma y no me acuerdo la otra persona, Y fumando, Patty, Patty, fumaban mucho ellas, ¿no? ¿No es cierto? Eran fumadoras así, fumaban. Al lado hay una persona que tiene 5 tetrabric y el hígado totalmente afectado. Al lado está otra persona que tiene una ficha de casino así, jugando. Acaba de vender la casa, que vivía con los hijos y está contento yendo a jugar para ganar 2 casas. Al lado de esta parada de colectivo hay una persona que tiene tacos aguja, media red, un, un vestidito muy cortito y un torcito muy cortito y está por ir a ejercer la prostitución. Y al lado está otra persona que se llama Andrés, de apellido Calamar, y que tiene un cigarrito en la mano. ¿Sí? Y viene el derecho penal por encima y le pregunta, ¿puedo yo seguir fumando 3 cigarrillos cada 3 segundos? Dicen estas dos hermanas. Y el derecho penal dice, mira, yo no me meto, esto son acciones privadas tuyas, vos haces lo que quieras de tu vida, yo con vos no me voy a meter. Yo con vos no me voy a meter. ¿Por qué? Es una acción. Si querés matarte, haz lo que quieras. ¿Sí? Más, el derecho penal dice que si vos te querés matar y te matas, el derecho penal no te viene y te aplica pena. Ya vamos a ver lo que es la instigación y la ayuda al suicidio, que son delitos distintos. Pero el derecho penal no se mete con que vos te pegues un corchazo en la cabeza. Ya vamos a ver que es cierto lo que estoy diciendo. ¿Sí? No te aplica pena. ¿Sí? Pero se le pregunta a este diálogo imaginario en la parada de colectivo, dice, mire, usted siga fumando de esa manera, siga dándose cáncer en el pulmón, teniendo una vida totalmente poco saludable, pero yo no me voy a meter porque es una acción propia suya, privada, yo no me puedo meter en eso que son decisiones personales de usted, hacen a su propia autodeterminación como persona, le dice el derecho. Ah, perfecto, no, siguen fumando ya. Así pasa con el que tiene el dulce de leche y tiene el azúcar por las nubes, y con todo, pero no cuando llega a Andrés, que tiene un cigarrito y dice qué lindo que está para fumarse un porrito, y así fue como sucedió posteriormente, que tuvo todo un enfrentamiento, ¿no? El derecho penal llegaba hasta ahí, hasta Andrés era el límite. Andrés, yo con todo, sí, 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 porque son acciones privadas, pero con Andrés no, porque Andrés tenía el límite de que ya no era una acción privada, pero el otro está fumando allá, yo, no, no, usted no, decía el derecho penal. ¿Por qué lo planteo yo de esta manera? No porque estoy de acuerdo o dejo de estar de acuerdo en una forma de resolver, sino para que entendamos el problema que hay justamente con este tipo de situaciones. Si yo a veces suelo ver así, decir, bueno, esta persona que está yendo en moto, sin casco, con los 2 hijos en moto. ¿Sí? Porque yo sé cuáles son los problemas sociales que tenemos hoy actualmente. ¿Sí? Porque el que se hace cargo después de ese niño muerto, quebrado, atención dentro del sanatorio, es toda la sociedad, toda. Y los gastos más grandes que tenemos pasan por ahí, ¿eh? No crean que no. Por eso yo creo que el conflicto social que tenemos más grande son los accidentes de tránsito, en parte debido al tema de consumo de alcohol. Sin embargo, Faida había dicho en 1990 de que permitiendo en un Estado de Derecho poder sancionar y decirle que Andrés no es una acción privada al tener estupefaciente para consumo personal, vamos a poder erradicar el tráfico de estupefacientes. Eso fue lo que dijo Fay. Fay dejó pasar desde 1990 hasta el 2010, 20 años después, 2 décadas, es decir, que algunos no habían nacido acá, y Fay
resuelve en Arriola y dice, me equivoqué. Lo dice textualmente, me equivoqué. Estaba equivocado. Dije que en un Estado de Derecho era permitible poder sancionar de esta manera porque de esta manera íbamos a combatir el tráfico de estupefacientes. Y estos 20 años lo que me han demostrado, lo que nos han demostrado, es que hemos llenado de cárceles a simple tenedores y el tráfico de estupefacientes se multiplicó exponencialmente. Entonces, la bondad del penar ese tipo de situaciones era mentira y lo único que hicimos fue a la inversa y lo que hemos hecho es multiplicar exponencialmente el tráfico de estupefacientes. Acá no estamos, yo particularmente no estoy hablando del tráfico de estupefacientes, estaba hablando del tema de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Yo no consumo estupefacientes, nunca consumí ni quiero consumir y espero que mi hijo no consuma. Pero esto no significa, no estoy haciendo apología del consumo de estupefacientes. Por eso cuando digo, miren, el derecho penal permite que vos te pegues un corchazo, que vos te mates al contado, pero no quiere que te mates en cuotas con estupefacientes. ¿Sí? Cuando vos no sos capaz de vivir la vida normalmente y lo haces drogándote, ahí el derecho penal viene y hoy existe una ley que dice que te pena. Hoy está legalmente establecido. Artículo 14, párrafo segundo de la ley 23.737 que establece la pena para el que tiene estupefaciente para... Pero fue inconstitucional, sí, en Arriola, no en Sergio Martínez. O sea, no significa que la ley no esté ahí, la ley está ahí, puede tener un proceso por tener estupefaciente para consumo personal. Es así. Dura lex el lex belinolis. Nos guste o no nos guste, pero eso es lo que establece. Entonces, usted está diciendo que tenemos que ir a consumir estupefacientes. Mire, yo no consumo estupefacientes. Yo no digo que hay que consumir estupefacientes. Estoy tratando de que sean más brillantes al momento de ser profesional el día de mañana, menos le está diciendo que vayan a consumir estupefacientes. No está en mi discurso. Lo que estoy planteando son unas cuestiones totalmente distintas. No creo que Fay dijera que quería que vayan y consuman estupefacientes. Lo que decía es que en un Estado de Derecho no se puede penar al sujeto que tiene estupefacientes, como no puedo penarle al que tiene dulce de leche y tiene diabetes. Eso es lo que dicen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son acciones privadas de los hombres. Acciones privadas de los hombres no necesariamente es lo que sucede dentro de las cuatro paredes, sino que generalmente tenga trascendencia directa e inmediata a terceros. ¿Se entiende? Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay algunos tipos penales que nosotros cuando lo veamos recuerden lo que dijimos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, principio de reserva. Y el principio de culpabilidad, ustedes saben que necesariamente el derecho penal requiere, para que una persona sea juzgada, sea penada, que al menos el sujeto haya tenido algún tipo de vinculación. Esto lo voy a decir rápido porque voy a terminar, voy a concluir y voy a cerrar con algunas ideas. ¿Cuál es la vinculación que tiene que existir en este caso puntual entre el autor, entre el hecho y el autor? Y básicamente se trata de que el vínculo que tiene que existir es por lo menos una vinculación subjetiva que el sujeto tiene que obrar al menos con dolo o imprudencia. Con dolo o imprudencia. A ver, yo estoy acá hablando con ustedes y supongamos que yo tengo una empresa, ¿sí? Un mercadito, un supermercado. Y en este momento un empleado mío mete la mano dentro de la máquina de moler carne y se corta un dedo. Y muy probablemente yo voy a tener que rendir cuentas por las consecuencias que tengo por ser empleador de esa lesión que tuvo el empleado, por la máquina, por X motivo, y muy probablemente no trabaje durante algún tiempo y tenga que pagarle. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del derecho laboral en cierta forma es objetiva. Es así. Yo estoy acá y mi hijo agarra mi auto y muy probablemente eh, choque a otro auto y yo tenga que pagar la reparación del otro auto. ¿Por qué? Porque el auto está a mi nombre. Yo vendí el auto y no hice la transferencia y tengo que pagar. ¿Por qué? Porque objetiva. Y mire, el derecho civil es así, es objetivo. Y listo, se terminó. No hay discusión en eso. Ya está. Derecho penal no. Derecho penal requiere, para poder
que venga esto, permítanme esto que es el garrote, para que venga el garrote, para que venga la pena, para que venga y me pegue, yo tengo que estar vinculado con el hecho de una manera muy particular. ¿Cuál es esa manera particular? O tengo que obrar con dolo o tengo que obrar con imprudencia y la responsabilidad objetiva está radicada al derecho penal. Esto se dice rápido al pasar y se come muy despacio al entender cuando trabajemos los casos prácticos. ¿Sí? Y hay algunos casitos prácticos que lo vamos a empezar a ver dentro de poco que tienen importancia. Por eso, con esta introducción, linda introducción que hemos dado hoy, tenemos material para poder empezar nosotros a tener un diálogo. Esto no significa, nos falta temas por dar, nos falta hablar de tipicidades, nexo de causación, nexo de imputación objetiva. Vamos a ir introduciéndonos en temas de a poco, de a poco. Pero ya tenemos un material para que ustedes vean qué es el diálogo. Todo esto que hablé hoy son temas que nosotros lo vamos a seguir hablando. Lo vamos a seguir hablando. Obviamente, mechado con la temática específica. Generalmente mis clases van a durar 2 horas, 2 horas y media. Esas son el nivel de capacidad que tengo de resistencia a hablar de la manera que estoy hablando y ya lo sé y ya quienes me conocen ya saben que yo termino en ese horario generalmente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se organicen también, hay veces que les voy a avisar, vamos a empezar un poquito más tarde, un poquito, pero nosotros tenemos un horario de ingreso que es a las 13, a las 15, 15:30 nosotros estaríamos terminando. Ese sería nuestro nivel. Entonces ustedes ya tienen capacidad para organizarse después su tiempo de análisis, de estudio y de cosas que hagan en la vida. Circunstancialmente, cuando no pueda empezar a la 1 porque tenga audiencia o algo, empezaremos a las 2 y los tendremos posteriormente las 2 horas y media después. Pero es más o menos la mecánica que vamos a ir teniendo, ¿sí? Nos queda para analizar varias cosas. Cuando veamos ahora nosotros los homicidios, vamos a ver un poco de causalidad. Necesariamente tenemos que ver un poco de causalidad, de imputación objetiva, de dolo. Obviamente todos esos conceptos los vamos a volver a trabajar. Y le voy a ir recomendando para que en las clases previas a que demos los temas, ustedes vayan viendo algunas cosas. ¿Qué son las cosas que yo le voy a pedir? La lectura, obviamente, le voy a exigir del material que ya les dije, de dónde pueden leer, pero le voy a pedir que miren algunas películas, ¿sí? Algunas películas, algunos videos le voy a ir pidiendo a medida que yo vaya dando el análisis de los mismos, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, esta película la vamos a mirar para este tema, entonces la clase siguiente lo vamos a charlar, ¿sí? Es la metodología que me interesa que nosotros tengamos, ¿sí? Dudas, preguntas, consultas y después yo ya lo libero directamente. Sí, profe, una preguntita. Sí, por favor. Del libro Doctor Gonzalo Molina que recomendó, quiero saber bien el nombre para tenerlo en cuenta para Eh, después. si mal no recuerdo, no lo tengo que en este momento, pero me parece que es Manual de Derecho Parte Especial, porque primero empezó a sacar trabajos y después sacó uno completo, que fue el que sacó el año antepasado. Hola, Ah, Ulises, yo pasé en el grupo la foto del libro. Perfecto. sí, gracias, gracias. Yo el que más recomiendo de manera sencilla es la obra de Gonzalo, de Molina. Le va a servir como guía en todo y aparte él tiene la particularidad que tengo yo también, que somos docentes de parte general. O sea, tanto Gonzalo como yo somos profesores de parte general, entonces hacemos hincapié en lo mismo. O sea, y nosotros creemos que los problemas de parte especial son problemas de parte general. Entonces, por eso tenemos una metodología y bueno, yo estoy muy de acuerdo en el desarrollo que tiene la obra ese profesor. No significa que quien tenga buen padre no le vaya a servir, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, pero está bien la obra esa y un poco más actualizada inclusive que buen padre. Profe, Sí, yo le quería comentar nada más porque como hoy empezó bastante horario la clase, sí, por ahí yo salgo a la 1 a trabajar, a veces me conecto 1:15, 1:20 por las dudas para que sepa que me voy a conectar un 15, 20 minutos más tarde, pero siempre está bien. le aviso.
Sí, sí, no, muy probablemente inclusive las 13 es un horario complicado porque cuando suelo tener audiencia termino muy al límite, por eso también dije yo capaz después. Así que ya lo vamos a ir viendo cómo venimos con eso y no se preocupe María en ese sentido. No se preocupe. Gracias, profe. Código penal en mano, por favor, todos, y alguna anotación, sí o sí, con mucho código penal vamos a ir trabajando todo. Ya se dieron cuenta de que vamos a ir viendo tipos penales, vamos a ir retrocediendo y vamos a ir viendo algunos conceptos y vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Así que bueno, yo por mi parte terminamos. Gracias. Nos vemos nosotros, si mal no recuerdo, el miércoles de la semana que viene a las 13 horas. Que descansen y ahí ya les doy las instrucciones para continuar para después.